¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Buenos días Jimmy, muchas gracias por su invitación. Un abrazo cariñoso a todos los internautas y quienes nos escuchan esta hora. Muchas gracias, Guillermo. Dígame, ¿ya definió el partido si Pedro José Freire va a ser su candidato o precandidato a la presidencia de la República o tienen algunas otras posibilidades adicionales que ustedes están barajando? Mire Jimmy, este es un momento en el cual hay que unificar acciones en favor de los grandes problemas del país. La inseguridad, que es un tema transversal en todos los sectores de la patria, y obviamente la situación económica. Antes de esta entrevista, usted mismo incorporaba un segmento de análisis económico y las cifras, más allá de las cifras, porque aquí se habla mucho de cifras, pero aquí hay que palpar la realidad. Y nosotros palpamos la realidad en costa, en sierra, en Amazonía, en región insular, y aquí no hay empleo. Y ahí está también el tema clarísimo de esos 70.000 hermanos ecuatorianos que ya han migrado por el Darién. Esa es la realidad de lo que está sucediendo en el Ecuador. Y en esa medida hemos ya venido trabajando varios meses con Pedro José Freire, que fue nuestro candidato a la alcaldía de Quito el año pasado, justamente conformando un plan de gobierno que lo tenemos presentado como suma, pero fortaleciéndolo en temas importantes como son seguridad y sobre todo el tema de la generación de empleo, la situación económica que vive el país. Yo quiero decirles con claridad, ustedes han visto un video que fue expuesto el día de ayer y que salió en todas las plataformas de Pedro José Freire en su viaje al Darién. Porque esto no se trata de pensar de que el Ecuador es una burbuja de confort, de donde todo es oropel. El Ecuador la está pasando mal y los ecuatorianos la están pasando muy mal. Y por eso Pedro José se fue justamente a la ruta de nuestros migrantes, para vivir lo que vive la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido hemos venido caminando, trabajando por esta propuesta, porque aquí no se trata de yo, señorita, quiero ser candidato, sino cuál es la propuesta, en este caso, esta corriente, esta vertiente y suma está presentándola a los ecuatorianos. Obviamente va a depender en los próximos días de ese llamado que estamos haciendo también a mujeres y hombres valiosos a nivel nacional que se están adhiriendo a esta corriente consuma para que luego venga lo que es la democracia interna, lo que son las primarias en nuestro partido, que ya empezará, al igual que el resto de agrupaciones políticas, en las próximas semanas, para tomar definiciones. Pero obviamente, en nuestro caso, Pedro José Freire es el precandidato a la presidencia de la República por suma listas 23. ¿Y es correcta la información de que han intentado o han tenido ustedes importantes acercamientos con Avanza? No hemos conversado con Avanza en lo institucional, hemos tenido conversación con algunas personalidades de Avanza, pero institucionalmente no lo hemos realizado. Ahora, ¿es el único precandidato Pedro José Freire o tienen algunas otras opciones, opciones de alianzas, mirando, no sé si el centro a la derecha, el centro a la izquierda? ¿Qué ha evaluado Suma? Bueno, primero que la gran alianza que tiene que realizar Suma y esta propuesta es con los ecuatorianos. Por eso hemos recorrido el país, como lo sabemos hacer, escuchando. Hay que saber escuchar. Acá no nos creemos dueños de la verdad, ni mucho menos. El Ecuador yo considero que está cansado de aquellos que se creen todopoderosos o que solamente ellos tienen la verdad. Hay que saber escuchar. Hay que vivir la realidad de lo que está sufriendo la familia ecuatoriana. Son familias enteras que están saliendo del país. Imagínese usted que solo por el Darién han salido 70.000 ecuatorianos. Un cantón. Esto considere usted un cantón completo como que se haya ido de nuestro país. La ciudadanía, los ecuatorianos que están tomando esa decisión es porque realmente la situación está extremadamente grave y no se ve hasta el momento ningún elemento, ninguna acción que determine que esto puede cambiar. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, nosotros hemos conversado también con algunas organizaciones políticas provinciales con las cuales venimos conversando, pero obviamente eso se verá ya más adelante, el tema de una posibilidad de alianza. Hoy día lo que nos ocupa con toda contundencia es poder tener un gran plan de gobierno que sea pragmático y ejecutable. La gente está cansada de lugares comunes o de las mismas muletillas de siempre. La gente quiere Claro. saber exactamente qué vamos a hacer en materia de seguridad y en materia de generación de empleo.
Si le pidiera a usted una evaluación de estos meses de gobierno de Daniel Noboa, ¿qué me puede decir? Considero que empezó bien, que el tema de la declaratoria de la guerra interna armada fue positiva, pero luego de ahí, carrera de caballo, parada de burro. Lamentablemente, no se ve una acción de manera contundente, no solamente en materia de seguridad, sino en materia estructural de poner a trabajar la economía. Mire lo que señalan varios de los economistas, el incremento del IVA al 15% ha generado una contracción económica, la gente ha dejado de consumir, obviamente, porque todo está más caro. Y si todo está más caro, eso genera una gran restricción al comercio, una gran depresión económica por un lado. Por otro lado, no existe obra pública, que la obra pública es la generadora, obviamente, de empleo a gran escala, y eso no se ve. Lamentablemente, yo considero de que el gobierno no ha tenido la frontalidad de conversar con los multilaterales, con nuestros acreedores, para decirles, mira, aguántame por lo menos 2 años, vamos a una moratoria concertada por 2 años, pero yo necesito meterle dinero a la economía para generar seguridad a mi gente, pero al mismo tiempo generar obra pública que permita generar empleo a los ecuatorianos. Yo en eso veo, lamentablemente, el gobierno está más preocupado por otras cosas, sino lo más importante, que no lo está haciendo, que es preocuparse por lo que está viviendo, sintiendo y sufriendo todos los días los ecuatorianos. Yo siempre tengo una frase que dice, aquel ecuatoriano que no ha vivido y no siente el sufrimiento de la mayoría de los ecuatorianos, no tiene derecho a gobernar. Hay que estar cercano a lo que realmente la ciudadanía está viviendo para saber efectivamente qué es lo que hay que hacer. Dejar de hablar tanto y hacer más. Justo le iba a mencionar si creía usted o no necesario el tema de la moratoria, en el que estoy de acuerdo, además, porque en realidad es inmanejable la deuda externa de más de 80.000 millones de dólares. El problema es que afecta a los tenedores de bonos y por ahí creo que está la traba. Omar tiene más preguntas para usted. Doctor, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Omar, doctor? qué gusto. Un abrazo está? A la distancia. Igualmente, doctor. A ver, doctor, usted habla sobre la radiografía, ¿no? Y me parece sensato y me parece muy bien que ya la retórica de campaña ya molesta con C, ¿no? Dicen en el barrio. Desde Suma, ¿qué se plantea para resolver la crisis económica? ¿O qué se ha conversado con el precandidato Freire? Porque, a ver, este gobierno dijo, yo me acuerdo que en campaña decía, si no robas, la plata alcanza. Pues bueno, lo primero que hizo al llegar fue subir impuestos. Te subió el IVA, ahora está subiendo la gasolina, sí, que el tema del subsidio, todo lo que ustedes, se puede hacer un gran debate sobre el subsidio, pero igual a la gente está pagando más por la gasolina y eso es un dolor en el bolsillo. La pregunta es, ¿qué se puede proponer en un país en donde estamos en el barranco económico, con una producción petrolera catastrófica, de las peores de nuestra historia? ¿Qué se puede hacer? Varias cosas, Omar. Primero, lo que acabo de señalar hace un momento, aquí hay que sincerar las cosas. Lo peor que se puede hacer es decirle mentiras a los ecuatorianos. Hay que saber decir con contundencia la verdad y decir qué es lo que se puede hacer en los próximos 6 meses, en el próximo año y de aquí a los próximos 4 años. Es decir, de inmediato a mediano y largo plazo. Y no se le puede mentir a la ciudadanía. Primera cosa es esto, ser claros y frontales con los ecuatorianos. Segundo, importantísimo, entrar a un diálogo y a una resolución de acuerdos con los multilaterales en el tema de una moratoria concertada. Okay. No se puede seguir justamente, y lo decía Jimmy hace un momento, aquí un presidente tiene que gobernar para los ecuatorianos y sobre todo para los ecuatorianos más pobres, no necesariamente para los tenedores de bonos, pues ese es el problema. Justamente aquí hay que decirle a nuestros multilaterales, a nuestros acreedores, mira, si tú no me das unos 2 años de respiro para poder yo incorporar recursos a la obra pública y generar empleo y poner plata en la seguridad de los ecuatorianos, el tema de la migración de ecuatorianos va a ser peor de lo que está dándose. Segundo, el tema de la violencia va a seguir incrementando, porque el tema de la violencia no es solamente poner carros con balizas y dar rondas por los barrios. No. Este es un tema estructural que viene desde el problema de la falta de empleo, de que cerca de 30.000 jóvenes y niños de la costa y 30.000 niños y jóvenes de la sierra no han ido a la escuela y a los colegios.
Eso significa de que lamentablemente en lo que va del año cerca de 800 niños menores de edad han sido asesinados en la guerra interna armada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este es un tema que hay que decirlo con frontalidad. Aquí hay un problema estructural. Y si no se ataca con dos cosas desde mi punto de vista que son fundamentales, la generación de empleo, meterle plata al circulante, a la economía a través de la obra pública, mejorar las condiciones de educación para nuestra juventud, que es importante, y para nuestra niñez, y en ese sentido empezar a trabajar en un plan que unifique a los ecuatorianos, pero estando en la cancha, y no necesariamente desde las burbujas de que todo está bien. ¿Ustedes propondrían en un plan de gobierno volver al 12% del IVA? Mire, yo he sido claro en este tema. El tema de los incrementos del IVA son unos despropósitos dentro de la crisis económica que están viviendo los ecuatorianos. Y siempre lo dije, en economía hay una teoría que se vuelve una práctica, la curva del Laffer. A mayor impuesto, menor consumo. ¿Qué es lo que está sucediendo? A mayor impuesto, menor recaudación. Entonces, por ahí no va la cosa. La calentura no está en la sábana. Más bien hay que ser creativos para incentivar a la economía, incentivar a los inversores privados, nacionales y extranjeros, para que vengan al Ecuador a meter sus dólares y de esa manera generar empleo dentro de la economía del país. Este es un tema que hay que analizarlo a profundidad, hay que saber escuchar. Y el otro tema que va a ser fundamental en la propuesta de gobierno de Suma es justamente que quienes se encarguen de los grandes temas del país, como economía, como el tema de seguridad, como el tema de acción y de inclusión social, se los diga, se los presente de entrada, porque no es posible que no se sepa quiénes son las cabezas, con qué capacidad, con qué conocimientos tienen para poder servir de mejor manera a los ecuatorianos. Aquí hay que decir con qué mujeres y hombres se cuenta esta propuesta de servicio a los ecuatorianos desde el inicio. Doctor, y hasta que lleguen las elecciones, bueno, uno no deja de ser ciudadano, uno no deja de ser, en mi caso, cabeza de familia, yo tengo mi hogar, yo tengo que alimentar y todos aquí tenemos. Oiga, hay una reforma tributaria a la vuelta de la esquina, que es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Se habla de eliminación de exenciones, se habla por ahí inclusive de, en estos momentos, ciertos productos alimenticios y las medicinas no pagan IVA. Hay algunos que dicen cuidado y nos agarran de sorpresa que empiecen a pagar IVA. Suma, como movimiento nacional, ¿qué postura tendría ante una eliminación de exenciones tributarias? Una barbaridad, nunca estaremos de acuerdo con aquello, porque nosotros sí vivimos, Omar, al igual que tú, al igual que los internautas y los radioescuchas, lo que está viviendo la ciudadanía, que hay problemas aquí para llegar a fin de mes y para hacer los pagos correspondientes de servicios básicos, que hay problemas para poder tener una alimentación adecuada en los hogares porque no hay dinero, hay facturas que no se pagan, hay sectores y diferentes empresas y negocios que no han podido pagar la totalidad de los sueldos a sus empleados. Esta es la realidad. El que no sepa lo que está viviendo los ecuatorianos, yo realmente no necesito ver los índices económicos, que son importantes y que hay que analizarlos a lo macro, pero basta ver lo que le está sucediendo a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, a tu conocido. En la conversación diaria, en Costa, Sierra, en Amazonía, se lo está viviendo. Por favor, y hay que no vive aquello. Me parece que está viviendo en Marte o en Júpiter. Dos preguntas finales, en mi caso, una política electoral y una apelando a su experiencia legislativa. La política electoral, en caso de confirmarse lo de Pedro José Freile, ¿se sumaría quizás en campaña como asesor o estaría también en recorridos Jan Topic? Por supuesto, yo estoy muy contento porque con Jan Topic hemos tenido ya varias reuniones, hemos analizado sobre todo el tema de seguridad. Realmente Jan tiene muy clara la película y muy claro las acciones que hay que tomar de inmediato, de manera inmediata y a largo plazo en materia de seguridad, pero también integrando dentro de esa gran estrategia de seguridad el plan económico, la generación de empleo, que es fundamental. Como te digo, hemos tenido varias reuniones con Jan, con Pedro José, y qué bueno, realmente yo como ecuatoriano me siento contento que estemos uniendo esfuerzos para poder plantearle al país acciones contundentes, acciones pragmáticas que permitan transformarlo cuanto antes. Ya no podemos esperar más, y eso es lo que quiere la gente. La gente ya está cansada de las banderitas, de las pantallas gigantes atrás de los eventos. La gente lo que quiere realmente son soluciones y que quienes quieren servirlos
conozcan, vivan y hayan sentido con claridad lo que está viviendo y este terrible drama familiar que viven todos los días los ecuatorianos. Y finalmente, doctor, aparte de lo de la reforma tributaria, se viene otra telenovela, otro capítulo de esta telenovela turca que a veces parece el Ecuador. Es la ascensión o no de la señora Verónica Abad a la presidencia. ¿Se asume o no la presidencia? Hemos pasado por el tema de la asamblea, por el tema del procurador, ahora hay el contencioso electoral. ¿Qué posición tiene Suma con respecto a lo que sería el caso de Verónica Abad en caso de que se la deje asumir? Porque vemos que hay todo un gobierno y un aparataje para impedir que ella asuma la presidencia. Mira, Omar, primero que los temas importantes son los que te acabo de señalar. Imagínate tú quien nos está viendo en este momento y dice, pucha, más preocupados están en el lado del gobierno, en el lado de la oposición, el determinar si la señora vicepresidenta va o no va a asumir, cuando yo hoy día no tengo agua, cuando hoy día yo no tengo alcantarillado, cuando mi hijo no puede ir al colegio, cuando estoy pensando qué darles de comer porque no me alcanza la plata para poder parar la olla en los hogares ecuatorianos. Y nosotros conversando el tema de la vicepresidenta, si puede o no puede posesionarse. Pero voy a entrar al tema. Primero que la responsabilidad de quien nombra un binomio es del candidato presidencial en su momento. Yo he sido candidato presidencial y tuve el acierto de nombrarla mi candidata conjuntamente con la democracia interna a Verónica Sevilla, con quien compartimos principios y valores y un plan de gobierno. Es el primer ejercicio que hay que hacer para la toma de decisión de quién acompaña en fórmula una candidatura presidencial y vicepresidencial. Y segundo, es una barbaridad esta telenovela que se ha armado en relación a aquello. Hay un mandato constitucional y ese mandato constitucional tiene que cumplirse, guste o no guste. Por eso, la decisión hay que tomarla en los momentos adecuados, cuando se está en la toma de decisiones para iniciar un proceso de democracia interna. En el caso nuestro, como Suma, estamos tomándonos junto a Pedro José Freile el tiempo necesario, el análisis necesario de los perfiles de la vicepresidenta en el caso del binomio de Suma Listas 23. Gracias al doctor Guillermo Uccelli, presidente de Suma. Guillermo, un gran abrazo. Un abrazo para ustedes a la distancia y permítame enviarle un cariñoso saludo y homenaje a la querida Guayaquil en su semana. Ya faltan pocos días para celebrar el 25 de julio. Les mando un abrazo cariñoso a ustedes, a ti, Jimmy, Omar, gracias por la invitación.